Épale, Venezuela, muy buena tarde, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 28 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero además de ser viernes, es el último día hábil del mes de noviembre. De modo que cuando nos reencontremos el próximo lunes, como lo hacemos habitualmente todos los días a partir de las 2 de la tarde, ya será diciembre, el último mes del año. Y es precisamente el día en que Radio Rumbo va a cumplir 76 años, que se dice rapidito, pero hay que ver lo que significa una emisora con esta historia, con este prestigio, con esta gigantesca audiencia. Así que bueno, encantadísimo de compartir con ustedes, amigos y amigas, una nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Y en esta víspera decembrinas, más allá de las complicaciones que estamos atravesando en esta coyuntura tan particular y peligrosa, difícil, compleja, que estamos viviendo en Venezuela, caramba, empieza uno a pensar un poco como en el futuro, con el país que uno sueña, con el país que uno quisiera tener, quisiera disfrutar, que siempre, por supuesto, el país ha tenido sus altibajos, el país siempre ha tenido sus etapas buenas, sus etapas malas, sus ciclos pendulares, dependiendo de las corrientes ideológicas, políticas y ciudadanas que se han venido turnando en el ejercicio del poder. Y siempre hay un sueño por una Venezuela mejor, por un país mejor, por un país incluyente, sin discriminaciones, sin agresiones, sin represión, sin aprovechamiento de uno por encima de los intereses del otro. En fin, un país sin mezquindades, un país en el que todos podamos caber y en el que podamos todos prosperar. Por supuesto, siempre respetando el derecho de todos que están pautados en la Constitución de la República, sobre la base de la ley, sobre la base de la justicia. Siempre hay un sueño por un país mejor. Caramba, y uno a veces se pregunta, ¿ese país mejor es posible? ¿Podemos ciertamente salir de este foso en el que nos encontramos y poder hacer realidad ese sueño de una Venezuela grande, de una Venezuela productiva, de una Venezuela incluyente, de una Venezuela en la que avancemos todos hacia un bienestar colectivo, la justicia social, un estado de estabilidad y de paz y de convivencia entre todos? Eso es posible. Hemos invitado a nuestro programa a una persona que ha estado haciendo algunos ejercicios intelectuales acerca de la Venezuela que deberíamos construir en este país, la Venezuela que deberíamos construir entre todos, más allá de la coyuntura que tal como la hemos venido analizando todos estos días, es una coyuntura sumamente difícil, sumamente riesgosa, que implica un enorme desgaste, una inversión de recursos y de emociones que nos tienen a todos en el vilo. De verdad que esta coyuntura es verdaderamente crítica y ojalá que de ella podamos salir con bien y en paz. Una persona que ha estado haciendo algunos ejercicios intelectuales acerca de esa Venezuela que deberíamos entre todos construir. Estamos hablando de un joven dirigente político, abogado con especialización en economía política. Él es el director general de un instituto, de un centro de formación de políticas públicas que se llama IFEDEC, que preside Eduardo Fernández, ese buen amigo que hemos tenido en muchas ocasiones acá en nuestro programa. Se trata precisamente de su hijo, de Pedro Pablo Fernández. Bienvenido, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario, muchas gracias por la introducción y muchas gracias además por la invitación para hablar de estos temas que creo que son fundamentales. Nosotros hemos estado demasiado metidos en una diatriba política permanente, los niveles de conflicto que han habido, sobre todo en los últimos años, es imposible desarrollar un país en medio de una batalla permanente. Y yo creo que se está abriendo espacio, creo que se le va a abrir a Venezuela un espacio para hacer las cosas,
creo que es el momento propicio para abrir un gran debate nacional sobre qué hacer con Venezuela. Venezuela es un país, esto no le estoy dando ninguna información que la gente no tenga, lleno de recursos naturales. Tenemos petróleo, tenemos hierro, tenemos aluminio, tenemos oro, tenemos playas, tenemos sitios espectaculares para desarrollar el turismo, tenemos tierras además fértiles para producir, tenemos unas cuencas hidrográficas espectaculares para el desarrollo de la industria agropecuaria, es decir, una ubicación geográfica de primera, estamos al norte de Sudamérica, damos al Mar Caribe, tenemos salida hacia el Océano Atlántico, tenemos salida también hacia el Océano Pacífico, porque tenemos a Panamá aquí al lado con el canal, tenemos salida a los puertos de Estados Unidos, a los puertos de Europa, es decir, nosotros tenemos todo para ser un país próspero. No lo somos porque hemos cometido muchísimos errores, y ahí es donde yo creo, y un poco tú haces referencia a lo que yo estoy haciendo en las redes, es abriendo un gran debate sobre ideas, es decir, lo que desarrollamos desde el IFEDEC son ideas para aprovechar el enorme potencial que tiene Venezuela para salir adelante, porque si lo hacemos, nosotros podemos construir una economía que sea capaz de darle oportunidades de progreso y bienestar a todos los venezolanos. Por supuesto, y la gente se preguntará, y con razón, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo piensas tú que podemos salir de esto? Y después hablamos de lo que se puede construir a partir de esa solución, de esa salida. Mira, tú sabes que la pregunta que me estás haciendo es complicada, ¿no? Es complicada. Es complicada contestarla por muchas razones. La primera razón, y voy a hacer un ejercicio de franqueza contigo, la gente es inteligente y la gente entiende lo que voy a decir. Aquí hay dos hogueras donde queman a la gente. Hay una hoguera donde la queman que se llama el helicoide, a los que cometen el error de decir las cosas indebidas. Y hay una hoguera donde han quemado a dirigentes de la oposición por decir cosas más o menos moderadas. Yo no participo en ese debate porque como además yo no depende de mí el desenlace final que pueda tener esto, la crisis concreta que estamos viviendo, que se ha agudizado. Como yo no participo y no tengo ninguna manera de incidir en el resultado, yo me estoy quedando en el post. Es decir, después de que superemos este nivel de conflictividad en el que estamos, ¿qué tendríamos que hacer para construir el país que soñamos? Porque una de las cosas que me pasa a mí, Mario, que me he dedicado a estudiar esto con mucho detenimiento y además en el Centro de Políticas Públicas que yo dirijo, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros hacemos. Venezuela vivió desde Gómez hasta 1974, 40 años, 50 años de crecimiento económico, superación en todos los indicadores de pobreza, todos los indicadores sociales mejoraron. Si tuvimos 50 años de crecimiento sostenido de la economía como ningún país en el mundo. Por ahí Milei habla del crecimiento de Argentina, que creció como ningún país en el mundo. Venezuela supera a Argentina, supera a cualquier país del mundo. Nosotros en 1974 éramos uno de los países más ricos del mundo. Éramos más ricos que todos los países de Asia. Éramos más ricos que los tigres asiáticos. Éramos más ricos que Japón en términos per cápita. Éramos más ricos que buena parte de Europa que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 50 años, Mario, sostenidos de crecimiento económico y fuimos superando los indicadores sociales en todo. Mortalidad infantil, pobreza, cualquiera de los indicadores que a ti se te ocurra, Venezuela fue mejorando año tras año. Hicimos todo bien y nos convertimos en un país muy próspero. En 1974 nos ganamos la lotería. Petróleo, un chorro de petróleo. Los precios del petróleo se dispararon por un problema que era ajeno a nosotros, porque era la guerra árabe-israelí, y nos entraron una lluvia de petrodólares. Y el día que nos ganamos la lotería, hicimos un desastre. Es decir, ahí empezó la debacle de Venezuela. ¿Y qué fue lo que hicimos mal? Fue hacer que, a partir de esa inmensa cantidad de recursos que entraron al país, construimos un hiperestado gigantesco que fue creciendo y creciendo y haciéndose cada vez más grande. Un estado que se hacía cargo de todo, que intervenía en la economía, y frenamos el crecimiento de la economía no petrolera. A pesar de que en aquel momento, lo recuerdo, y seguramente tú lo recordarás también, y también parte de nuestra audiencia de alguna edad lo recordará, Carlos Andrés Pérez tuvo la previsión en aquel momento de crear el Fondo de Inversiones de Venezuela para retener buena parte de aquella riqueza y no introducirla al torrente del presupuesto ordinario, justamente para evitar el crecimiento de la inflación, la desestabilización económica de la República. Qué buen comentario el que acabas de hacer, porque ahí es donde estaba la clave. Fíjate, nosotros tenemos dos modelos petroleros, el venezolano y el noruego. Tú lo dices bien, ahí se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela, lo que pasa es que nunca
se acumuló la renta petrolera ahí. Después se hizo el Fondo de Estabilización Macroeconómica y tampoco funcionó como tenía que funcionar. Voy con los dos modelos, el modelo noruego y el modelo venezolano. El modelo venezolano nos ha sumido en la crisis que tenemos, que no es nueva. O sea, nosotros vivimos una crisis económica muy fuerte los años previos a la llegada de Chávez al poder. Y esa crisis económica fue consecuencia del mal manejo de la riqueza petrolera por parte de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, sobre todo a partir de 1974. Pero ¿qué fue lo que hizo Noruega? Y por eso me gusta mucho el comentario que acabas de hacer. Noruega lo que hizo cuando descubrió petróleo, ya Venezuela era una potencia productora de petróleo. Venezuela era el principal exportador de petróleo a Estados Unidos y uno de los 3 mayores productores del mundo cuando Noruega encontró petróleo. Noruega encuentra petróleo en aguas profundas, no es un petróleo como el venezolano que está ahí a flor de piel. A flor de piel. El petróleo en Noruega está en aguas profundas, mucho más difícil, pero los noruegos, que habían aprendido de la lección de Venezuela, dijeron esa renta no la vamos a gastar, la vamos a ahorrar. O sea, todo lo que entra por concepto de renta petrolera en Noruega va a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión es dueño hoy del 1% de todas las empresas que cotizan en las bolsas del mundo. O sea, es un fondo de inversión que está completamente diversificado para evitar cualquier riesgo. Es dueño de casi el 5% de todas las empresas que cotizan en la bolsa europea. Es un fondo de inversiones gigantesco. Yo no soy capaz de decirte la cifra porque no me la puedo aprender, porque mi cerebro no procesa. Sí. Lo que te puedo decir, que eso sí lo puedo procesar, es que genera en intereses el fondo $40.000 millones al año. Cara. Más. Solo en intereses. Solo en intereses. Sin tocar el capital. Sin tocar el capital. Entonces, todo lo que Noruega vende de petróleo va al fondo. Y el gobierno de Noruega solo puede tomar el 4% de los intereses que genera el fondo. 4% de los 40.000. Estamos hablando de 4 por 4 de 16 mil millones. Perdón, es así. Si el fondo, 1.600 millones. El fondo produjo el año pasado aproximadamente 8 o 9% de interés. Bueno, el gobierno solamente puede tomar la mitad, porque puede tomar 4%. Es decir, de los intereses generales que toma el fondo, el gobierno puede tomar un máximo de 4%. Si el fondo genera de interés 3%, puede tomar solo 3%. Es decir, es hasta 4% que puede tomar el gobierno de Noruega. Entonces, toda la riqueza petrolera se ahorra. Noruega tiene ese fondo que, como te digo, le da $40.000 millones. Con $40.000 millones, Mario, Venezuela no tiene problema de ningún tipo. Es decir, comemos todos. Aquí hemos tenido 2, 3.000, 4.000 millones de dólares de ingreso anual en algunos momentos de esta última etapa. Claro, exactamente, en esta crisis. Después de haber tenido 50.000 millones de dólares de ingreso. 69.000 millones de dólares en el 2012. Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Noruega? Los precios del petróleo bajan y el Estado de Noruega ni se entera. ¿Por qué no? Se entera el fondo, porque le deja de ingresar, le ingresa un poco menos de dinero, pero el dinero está ahí. Sí, y sigue creciendo, además. Y sigue creciendo, claro. Y el fondo sigue creciendo y Noruega toma el 4%, el fondo sigue multiplicándose y multiplicándose cada vez más. Entonces, eso es un país que ha logrado acumular una riqueza enorme y ahora entonces se pueden ocupar de la salud de los ciudadanos y de todos los problemas básicos de la población, que incluso, Mario, ni siquiera le dan salud gratis completamente a los ciudadanos. Los ciudadanos pagan siempre, cuando tiene un problema de salud, los primeros $200 y después viene el Estado a respaldar. ¿Y cómo no va a respaldar el Estado cuando tiene acumulada una riqueza tan grande? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos los venezolanos? Lo hicimos con Pérez en el 74, lo hicimos con Herrera, con el boom petrolero del año 83 también, el año 79, con la caída de Shah de Irán, también los precios se dispararon todavía más que con Carlos Andrés Pérez I. Y lo hicimos con Chávez, es decir, todo ese montón de dinero que entraba en el país lo gastamos. Lo gastamos en una fiesta gigantesca, tú te acuerdas, Está Barato Dame Dos. Sí. Si todos recordamos Cadivi, el gobierno de Chávez nos daba $5.000 para viajar, $3.000 a los hijos, los dólares por internet. Era una fiesta gigantesca y se viajaba gratis. Es decir, si yo me iba con mi esposa y me llevaba a mi suegra, eran $15.000 entre los tres. Te pasabas unos días de viaje y te regresabas y te quedaba plata. Cambiabas eso en el mercado negro, pagabas la tarjeta de crédito y te quedaba plata. Es decir, este gobierno utilizó la renta petrolera para que la clase media y la clase alta viajaran gratis por el mundo. Pero eso no fue solo este gobierno. ¿Tú te acuerdas del Está Barato Dame Dos en los tiempos de la República Civil Democrática? Era la misma fiesta. Sí. No había un derroche de dinero muy grande. Había aquella canción de Guaco famosa de Sola te quedaste, te ruño, te añoro, Miami te adoro, solo pienso en ti. ¿Te acuerdas de eso, no? Vesla en Hialeah, cubanos y gringos, qué triste un domingo sin Miami Beach. Es decir, los venezolanos iban los fines de semana a Miami.
despilfarramos la renta petrolera. ¿Qué hizo Noruega? La ahorró. Sacrificio. Es decir, en Noruega tú no veías carros de lujo, como ves aquí, ni los restaurantes atestados de gente. No, la gente administró su riqueza con criterio de escasez, que fue lo que prometió Carlos Andrés en el 74. Al final nosotros lo que hicimos fue manejar la abundancia petrolera con escasez de criterio. Y terminamos despilfarrándola. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te vas de fiesta y montas una fiesta y te gastas los reales y te bebes los petrodólares? Amaneces con ratón. Eso fue lo que nos pasó eso fue lo que nos pasó previo a la llegada de Chávez, y eso es lo que nos está pasando ahorita. Es el despilfarro de la riqueza y la falta de responsabilidad. Y una cosa que produce ese despilfarro de riqueza petrolera es que hay tanta plata y es tan abundante que los otros sectores de la economía se van deprimiendo. Y se van deprimiendo porque tú tienes, esto funciona así, tú tienes un montón de dólares que entran en la economía. Y cuando tú no los ahorras y los sacas de la economía, sino los metes a circular en la economía, tú tienes un montón de dólares que hacen que el dólar se ponga muy barato. Es decir, como todos los bienes, cuando tú tienes abundancia de bienes. Entonces los dólares se ponen baratos y se ponen baratos las importaciones. Entonces el productor de zapatos, el que fabricaba zapatos, que tenía su fábrica y pagaba a sus empleados aquí, de repente le empezaron a importar con los dólares de Cadivi zapatos más baratos. Y el tipo dijo, bueno, yo cierro mi fábrica e importo zapatos. Cuando cierra la fábrica e importa zapatos, se destruye el empleo nacional, se destruye la industria nacional y se genera empleo afuera. Eso pasó en toda la industria, en la República Civil y con Chávez. Cuando tú metes esa cantidad de dólares en la economía, toda la economía no petrolera se deprime. Arturo Uslar habló de eso muchos años atrás, hay que sembrar el petróleo, es decir, sobre eso advirtieron venezolanos. Adriani también habló sobre el tema y bueno, no le hicimos caso. Ahora, todas esas experiencias, Mario, ¿de qué nos sirven? Para aprender. Es decir, nosotros tenemos que, habiendo acumulado toda esa cantidad de errores que cometimos en el pasado, y es un poco el esfuerzo que hacemos desde IFEDE, vamos a dar un gran debate en el país sobre cómo podemos hacer para aprovechar el potencial que tiene este país, que todavía lo tiene y lo tiene abundantemente, para que en un tiempo prudencial nosotros podamos tener un país distinto, con una economía que sea capaz de brindarle oportunidades a todos. ¿Es posible, te pregunto, Pedro Pablo Fernández, nuestro invitado el día de hoy, es posible una suerte de borrón y cuenta nueva cultural? Porque esto, a lo que te estás refiriendo, es una cultura del derroche que los gobiernos han establecido y han continuado infinitamente. ¿Es posible un borrón y cuenta nueva, un reinicio, así como en las computadoras, y que la sociedad venezolana pase a tener una mentalidad productiva en su totalidad, desde el más alto gobernante hasta el trabajador más humilde? Es que me encanta esa expresión de ese borrón y cuenta nueva cultural. Me la voy a copiar y la voy a utilizar. Si me cobras derecho de autor. Mira, yo creo, claro que sí. Es decir, no es que yo creo, es que sí. Y eso lo han estudiado mucho los psicólogos. Los ciudadanos respondemos incentivos. Si tenemos un país donde el liderazgo político, desde antes de Chávez, le ha venido diciendo a la gente, somos ricos y el Estado te tiene que dar y el Estado es capaz de proveerte de todas tus necesidades básicas, y bueno, con los adecos y con los copellanos también, era la lámina de zinc y la paque de cemento, y era una distribución de la renta petrolera con dádivas, y después con Chávez fueron todas las misiones y todo tipo de cosas. Cuando tú a la gente le ofreces que tú le vas a resolver todo del Estado, la gente dice, bueno, resuélveme las cosas, porque bueno, nadie le amarga un dulce. Cuando tú le dices a la gente, mira, tenemos que sacar al país adelante, pero va a requerir el esfuerzo de cada uno, y tu capacidad de superar la pobreza está en tu esfuerzo, en tu capacidad, en tu responsabilidad y en la responsabilidad de la familia, la gente responde, y la gente va a responder. Y la gente va a responder porque la gente está aprendiendo hoy. Es decir, ya el gobierno no es capaz de dar lo que daba en el pasado porque la economía está deprimida, y la gente lo entiende así. Hoy la gente entiende mejor que nadie, yo tengo que salir para adelante con mi propio esfuerzo porque no puedo depender más del gobierno. Y creo que esta es una lección importantísima que tenemos que tener todos. Es decir, depender de otro y depender del gobierno es pan para hoy y hambre para mañana irremediablemente. Lo fue en la cuarta y lo ha seguido siendo en la quinta. Nosotros tenemos que construir una economía que dependa de los ciudadanos, que dependa del esfuerzo creativo, del emprendimiento, de la capacidad de generar riqueza de los ciudadanos, de la industria nacional. Y aquí hay varias áreas que se pueden desarrollar con mucho éxito. Yo creo que el modelo noruego lo debemos copiar. Yo creo que la renta petrolera debe servir para acumular riqueza, porque hay un tema que hago un paréntesis aquí que es muy importante, que es el derroche de la riqueza en el presente es
un crimen contra las generaciones futuras. Es decir, en Noruega tienen conciencia de que esa riqueza petrolera, que no es para toda la vida, porque se van a desarrollar nuevas fuentes de energía, etcétera, esa riqueza no es para que nos las comamos nosotros solos y nuestros hijos y nuestros nietos vivan en la pobreza. Esa riqueza tiene que servir para, como un buen padre de familia, que ahorra para que la familia esté bien en el futuro. Si tú no, todos nosotros, los que tenemos responsabilidad de manutención de una familia, sabemos que nosotros tenemos que ser responsables con nuestros hijos y no podemos derrochar. Entonces, acumular la riqueza petrolera, pero desarrollar todas las áreas de la industria nacional que se pueden desarrollar para generar una riqueza que sea permanente y no dependa de los precios del petróleo. Ok, fíjate, precisamente a propósito de ese borrón y cuenta nueva cultural al que yo me refería, ese reseteo cultural, obviamente al que le corresponde la primera acción es a la clase política, porque en buena medida la clase política se ha favorecido del poder de suministrar auxilios económicos y sociales a la gente para de alguna manera también tenerlo a su merced. Y eso en el curso de los últimos años se ha exacerbado y se ha agudizado enormemente. Está la clase política venezolana en sus distintas vertientes lista, dispuesta a declinar ese poder supremo, ese poder tan escandaloso que tiene sobre la sociedad, sobre los asalariados, sobre los no asalariados, sobre los empresarios, sobre los campesinos, sobre la sociedad en su conjunto. Mira, vuelvo otra vez, este comentario es demasiado interesante porque yo creo que la solución, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo nosotros de las redes, es en producir un cambio cultural en la gente. Porque si producimos el cambio cultural en la gente, si la gente adquiere conciencia de que el político que te ofrece que te va a resolver todos los problemas te está mintiendo y que es un demagogo, si la gente adquiere conciencia que solamente con el esfuerzo personal es como puede superar la pobreza y que no debe depender del Estado, si nosotros hacemos el cambio cultural en la población venezolana va a elegir mejor a los líderes. Entonces no vamos a ser víctimas del líder demagogo que viene y te ofrece que te va a resolver todos los problemas del Estado. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo en las redes es tan importante, porque en la medida que nosotros logremos explicarle a la gente cómo funciona la economía, cómo funciona el Estado, y produzcamos ese cambio en la cultura del venezolano, nosotros vamos a tener mejores políticos. Lamentablemente hemos tenido políticos que dejan mucho que desear, políticos que entienden el poder además como un instrumento para servirse a sí mismos. Y el político busca el poder de forma natural, es consustancial con el ejercicio de la política, pero hay dos tipos de políticos: el político que busca el poder porque quiere tener poder, o el que busca el poder porque el poder te da los instrumentos para servir a la construcción de una sociedad mejor. Entonces nosotros, esta campaña que estamos haciendo por producir un cambio cultural en Venezuela está dirigida a que los venezolanos seamos capaces de distinguir mejor y a la hora de elegir, elijamos políticos que nos inviten a construir al país con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, y no esperando las dádivas del Estado. Una pregunta antes de irnos a la pausa, que ya tenemos que hacerlo para escuchar un avance del noticiero. Ustedes desde el Centro de Formación de Políticas Públicas, que es el IFEDEC, ustedes habitualmente tienen dirigentes políticos, en algunos casos funcionarios concejales o aspirantes a ser concejales, a ser parlamentarios, en fin, que van a formarse allí. Este planteamiento, cuando se le formula a esos jóvenes o no tan jóvenes políticos que concurren a las aulas del IFEDEC, este planteamiento lo comprenden y lo asimilan y lo digieren y lo acompañan. Mira, es una tarea que estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucha dedicación. Lamentablemente, pues la cantidad de funcionarios electos, políticos electos fuera del gobierno cada vez son menos, y además el gobierno ha venido destruyendo la descentralización. Entonces desde los consejos municipales y de alcaldías cada vez se puede hacer mucho menos por transformar las sociedades, pero lo hacemos y lo comprenden. Es decir, nosotros estamos dedicados por todo el país, hemos dado infinidad de cursos de formación a jóvenes líderes políticos transmitiéndoles estos mensajes, estos valores. Pero es que además vamos a hablar con la gente. Yo me he recorrido este país completo de arriba abajo y con todo el que tú hablas, Mario. Tú te paras hoy en cualquier reunión que tú hagas, en los barrios de Caracas, de Maracay, del Zulia, en las zonas con vocación agrícola, con campesinos, con el que tú quieras.
Y tú le hablas a la gente de estos temas y la gente dice, yo no quiero que me regalen ninguna caja CLAP, yo no quiero que me regalen nada, yo lo que quiero es que me den las herramientas para yo construirme mi futuro con mi esfuerzo. Eso es unánime, Mario. O sea, tú no te consigues nadie en este país que diga, yo estoy esperando hoy que el Estado me resuelva los problemas. La gente lo que quiere es trabajar. Y eso lo recoges tú en el país completo, desde la península de Paraguaná hasta el Golfo de Venezuela y pasando desde Apure hasta los barrios de Caracas. Todo el país está hoy consciente de que lo que quieren es un modelo económico que sea capaz de brindar oportunidades de trabajo, más nada. Ok, tenemos que ir a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Estamos conversando con Pedro Pablo Fernández, él es director general del INFEDEC, que es un instituto de formación, un centro de formación de políticas públicas. Vamos a la pausa, escuchamos el avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplimos compromisos publicitarios y al regreso leeremos preguntas, comentarios de nuestra audiencia a través del Instagram @MarioVillegas100 para aderezar, alinear esta conversa con Pedro Pablo Fernández. Ya venimos. Coño, vale. Pero Pablo, aquí seguimos en las redes. Háblanos un poquito de ti y del IFEDEC, rápidamente, tanto en la plataforma de Rumbo como en la muestra. Pero el IFEDEC es un centro de políticas públicas y de formación. Nosotros nos dedicamos a esas dos tareas, formación de líderes políticos y formación de políticas públicas. Nosotros reunimos ahí gente, expertos petroleros, expertos en finanzas, expertos en materia agropecuaria, servicios públicos. Nosotros hacemos reuniones de todos los problemas que pueden afectar a la gente. Y desde ahí lo que tratamos de hacer es como planteamientos de solución. Un poco estudiar el problema y ver cuáles son las alternativas de solución. Eso es básicamente lo que hacemos en ese centro. En el pasado trabajamos mucho con gobernadores, con alcaldes. Hoy, pues, por las circunstancias políticas que estamos viviendo, no tenemos ni gobernadores ni alcaldes con quienes desarrollar una política. Sobre todo porque los alcaldes que en un pasado tenían muchos instrumentos para desarrollar políticas y ayudaban muchísimo, hacíamos talleres de planificación estratégica, los ayudábamos con todo el tema de la administración pública local. Pero bueno, hoy están tan limitados en recursos que tú vas a hacerle imagínate tú, por ejemplo, la reestructuración de una alcaldía. Hoy no tiene ni siquiera sentido porque toda la nómina de una alcaldía se paga por el sistema patria, sí. Y ni siquiera son capaces de contratar personal. Así es. Mira, tú fuiste dirigente político y aspiraste a posiciones de poder público. Esta nueva vertiente de acción en el orden de la formación y el análisis, la investigación sobre políticas públicas, te llena mucho más que el ejercicio cotidiano de la vida partidista y de la lucha electoral. Mira, la verdad es que sí. Yo quisiera dedicarme de lleno a la política partidista y construir política. Yo me he retirado de eso porque me retiraron, no porque me retiré yo. Es decir, el gobierno canceló la política en Venezuela, canceló los partidos, resolvió judicializar algunos partidos, resolvió eliminar judicialmente otros. Entonces, básicamente el ejercicio de la política, el gobierno la acabó. Esto me llena muchísimo porque es un trabajo que pienso que desde aquí soy mucho más útil que tratando de bregarme una posición en la política como está planteada en Venezuela, y creo que además esta es la batalla más importante que tenemos que liberar. Si nosotros ganamos la batalla cultural, ganamos todas las batallas. Fíjate, y te hago el comentario, la pregunta, porque el día de hoy alguien enterado de que yo te iba a invitar a mi programa, que estabas invitado, escribió esto, que no lo inventé yo, mira, aquí está. Dice: tremendo invitado, un tipo con condiciones presidenciables. Aquí está. Mira, yo agradezco mucho ese comentario. Douglas Casar se llama. Muchas gracias, Douglas, por el comentario. Mira, yo sueño con que tengamos un país mejor y ojalá yo pueda ser parte de todo lo que podamos hacer en Venezuela. Pero la verdad es que, y lo digo con toda sinceridad, no tratando de esconder aspiraciones ni ninguna de esas cosas. Yo sueño con que las cosas las hagamos bien en Venezuela. Es decir, yo tengo una hija que está estudiando en la universidad y le veo el futuro bastante difícil, bastante complicado. Sobre todo porque el mundo está complicado y Venezuela está quedándose mucho más atrás que el resto del mundo. Entonces,
A mí honestamente lo que me angustia es eso, me angustia mi vejez además, me angustia que yo pueda estar tranquilo, vivir en un país donde, y me angustian los venezolanos en general. Ahí está el doctor Argenis Portillo, ¿viste? Geriatra. Sí. Por si te preocupa mucho la vejez. Para que vaya hablando él con él de una vez. Mira, y además, por la actividad que hacemos nosotros y por la actividad que trabajamos, sabemos de lo que podríamos hacer con este país en corto plazo. Es decir, no hay ninguna justificación para que en Venezuela haya la pobreza que hay hoy cuando tenemos todo para ser un país próspero para todos, además. Ok, tenemos que ir a la pausa, amigos y amigas, porque ya viene un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Así que no se nos vayan, que enseguida continuamos en esta interesantísima conversación con Pedro Pablo Fernández. ¿Está prendido? No, está bien. Notirumbos informa el coordinador de comunicaciones de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cabenid, Federico Olioso, aseguró que la balanza comercial se ha mantenido inclinada hacia Venezuela, pese a que solo se exportan 2 tipos de rubros hacia la nación europea. Notirumbos informa, terremoto de magnitud 5.1 sacudió hoy viernes el condado de Bahabad, situado en el centro de Irán, sin que se hayan reportado hasta ahora víctimas o daños graves. Trabajadores de la CanTV están exigiendo la reactivación del seguro médico para los activos y jubilados, ya que están pasando las de Caín ante la indiferencia de sus autoridades. Informó Notirumbos, 2:31 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, ¿Sí? ¿O no? 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Si a usted le preocupa su vejez, como le preocupa a nuestro invitado el día de hoy, bueno, ahí está el recurso del doctor Argenis Portillo, su servicio geriátrico. Siempre me resulta placentero recomendar este servicio porque conozco de la dedicación, de la calidad profesional, del compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. En la parte de ser médico geriatra, también intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo necesite. 0414-309-0806 es su número, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos realizando una interesantísima conversación con Pedro Pablo Fernández. Él es director general del Instituto IFEDEC, que es un centro de formación en políticas públicas. Hay algunas preguntas, comentarios que me voy a permitir leer de una vez, Pedro Pablo, y luego tú tendrás ocasión de responderlo. A pesar de que me había quedado mentalmente una pregunta por formularte. Que no se te olvide. Espero que no se me olvide. La edad a veces nos traiciona. Dice @León del Valle 62. Por cierto, un comentario que me hace todos los días y todos los días lo leo porque lo suscribo plenamente. Dice: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Amén. Qué bueno que lo dices. Y dice la misma León del Valle: orar y actuar, sí, desde ese aporte, desde lo cotidiano a lo más medular. Eso se puede, amigos. La libertad es el camino. Amílcar Morú dice: buenas tardes, Mario. Es lamentable la situación del país, pero sí se puede. Lo que hay que hacer es limpiar muy bien la casa y sacar tanta basura. Saludos al tigre, señor Eduardo. Bendiciones.
Muchas gracias. Aquí está el tigrito, pero Los saludos los mandamos. León del Valle toma de nuevo la palabra y dice educación, fortalecimiento de los servicios públicos, asentamiento de la economía y lo que de ella se deriva, de abajo hacia arriba, convirtiéndonos en reales contralores de lo que entra y sale. Muy bien. Y dice, gracias Mario por ese día a día de compromiso responsable como comunicador, al igual que Elsa Siciliano. Bueno, este es nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestro compromiso cotidiano que esperamos poder seguir cumpliendo en beneficio de no solo de nuestra profesión, en beneficio de nuestra audiencia, de nuestra sociedad, de nuestro porvenir. Amílcar Morú dice, saludos al tirito menor, disculpa que no lo saludé, tenemos de todo y tenemos corazón y fuerza para salir adelante. Vamos a unirnos y tendremos mejor vida para todos. Muy bien. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice, saludos Mario, saludos a tu invitado, pregunta para él. Él tiene la razón, pero no está en lo cierto. En las décadas del pasado los gobiernos empobrecieron a Venezuela porque todas las rentas petroleras las compraban los grandes empresarios de Venezuela. Aquí nunca se utilizó el dinero petrolero para beneficio del trabajador ni del país. Dice, después lo responderá. Dice Amílcar Morú, pero Pablo, ¿quién dijo miedo? Somos mayoría, papá. Invita también a Vilma y a Betty. Pa'lante, mi hermano, gracias. No sé quién es Vilma ni Betty. La esposa de Pedro y Pablo, claro. Ok. Enigma 5130 dice, conociendo a Pedro Pablo Fernández como un político que llega a la profundidad filosófica, ¿cómo explica el origen del Estado que derivó de los feudalistas que cobraban por el uso de las tierras y hoy solo cambió que nos ponen a elegirlos? Y por eso elegimos mal, elegimos al menos rudo, al más demagogo. Bernabé 6673 dice, aquí la pobreza extrema fue tanto que en aquellos tiempos había mucha delincuencia juvenil, prostitución y desempleo. Había bares, nightclub, barrios con marginales y para de contar. Caracas estaba dividida. Enigma 5130 dice, yo propongo cambiar el denominativo de funcionario público a servidor público, porque los políticos y los funcionarios se creen dueños de la hacienda llamada país. Muy bien. Clase alta, clase media y clase baja, o sea, pobres marginales. Mamera, Antímano, La Vega, 23 de enero y pare de contar, por eso estalló aquel 27 de febrero de 1989, pueblo cansado. Más adelante, bueno, el propio Bernabé 6673 dice, ¿dónde estaban todos esos millones de dólares que había el invitado, que habla el invitado, que con la frase, no sé qué dice, que dice, aquí está barato, dame dos, en manos de los ricos, papá? Bueno, un poco enrevesado lo que dice, pero se entiende. Sí. Daniel Cardona 3645, hola, ¿qué opina de las teorías de Emeterio Gómez sobre el capitalismo solidario? Ya vamos a hablar de eso. Y dice, Emeterio habla de introducir la moral en el valor de cambio. Amílcar Morú, estoy de acuerdo con Pedro Pablo, hay que darle al ciudadano las herramientas y pagarles bien para tener ánimo a trabajar con gusto y satisfecho de su labor. Felicidades. José Luis Quintero 104, buenas tardes, pregúntale por qué los políticos nos han llevado hasta aquí con esta amenaza creíble. Si usted le diera un consejo a los que están conduciendo el país, ¿qué consejo le daría para evitar la guerra? Bueno, hasta ahí los mensajes que nos han llegado hasta ahora. Nos dice Figueredo María Valentina, un saludo patriótico desde Granada. Bueno, cordial saludo allá en esa isla de Grenada. Manuel Álvarez 7823, en ese instituto forman empleados públicos en materia de gestión pública, ¿cómo es? Como formulación, control y ejecución del área presupuestaria. Nelson siempre 52, saludos fraterno Mario, Pedro Pablo y el equipo de Radio Rumbo, cordial saludo también a ustedes. Bueno, muchos comentarios, preguntas, inquietudes. Sí, mira, y todavía hay más. Vamos a ver si las vamos recogiendo todas las posibles. Ahí Bernabé, con todos los números que están por ahí hacía una crítica muy fuerte de lo que fue la República Civil. Yo coincido con él completamente. Yo creo que en 1974, como lo dije, se rompieron 50 años de crecimiento económico sostenido, 50 años donde se hicieron las cosas bien, y a partir de 1974 se cometieron muchos errores. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Luis Herrera y el gobierno de Jaime Lucinchi, creo que fueron los tres gobiernos
que cometieron todos el mismo error y hubo una enorme fuga de capitales por un manejo completamente irresponsable de la riqueza petrolera. Eso es así y no tengo ningún problema ni siquiera en reconocerlo, sino eso es un hecho y repito, yo soy muy crítico de la forma como se manejó la riqueza petrolera. No tiene nada que ver con estos últimos 26 años, donde se cometieron todos los mismos errores del pasado, pero se multiplicaron, además porque hubo todo un discurso que acompañó a esto contra la empresa privada, contra la iniciativa privada. O sea que en algunos casos no fueron errores, por ejemplo, en estos últimos tiempos, claro, sino fue deliberado. Aquí pareciera que hubiera sido una cosa absolutamente premeditada y deliberada la destrucción del sector productivo nacional. Y básicamente uno lo ve en todos los hechos que acompañaron el modelo económico que llevó adelante Chávez primero, que creo que es el primer responsable. Un modelo económico que lo que hacía era depender de las importaciones. ¿Tú te acuerdas de esta barbaridad? Yo recuerdo a Chávez en las cadenas diciendo, y vamos a importar, ¿tú te acuerdas de eso? 50.000 pollos y no sé cuántas cabezas de ganado y no sé qué, anunciando, y mientras la gente aplaudía, rabiar. ¿Qué significa cuando tú dices vamos a importar pollo? Además, nosotros producíamos pollo, Vladimir, producíamos muchísimo pollo. Aquí se destruyó la producción de pollo en Venezuela. Y se destruyó de forma deliberada y se destruyó para importar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos dólares. Como tenemos muchos dólares, vamos a importar todo y vamos a destruir la industria nacional. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hizo el gobierno. Y así hizo con todo. Entonces, la expropiación de agroisleña es una cosa que da un dolor horrible. Tú te recorres este país, todos los estados con vocación agrícola, arrancando por Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida y Trujillo, el Zulia, sobre todo el sur del lago, la zona del Perijá. Tú vas a Anzoátegui, a Guárico, a Monagas. Todos los estados ricos en producción agrícola y pecuaria, en todos lados tú hablas con los productores y todos trabajan con agroisleña. Bueno, Chávez expropió agroisleña y destruyó el campo, destruyó al principal proveedor de créditos agrícolas. No era que agroisleña le prestaba plata a la gente, la agroisleña le daba las semillas, le daba el abono, le daba los fertilizantes, pero es que además le daba asistencia técnica a todos los campesinos, desde el más chiquito hasta el más grande. El campesino más pequeño, tú hablas con los campesinos pequeños, que lo que tienen es un conuco, y te cuentan cómo iban a agroisleña y le decían, aquí está mi tierra, yo voy a sembrar tomate. Y agroisleña le decía, aquí está la semilla, aquí está el abono, aquí está el fertilizante. Se cobraban con parte de la cosecha. Y el resto de la cosecha el campesino no la tenía que colocar. Agroisleña se ocupaba de colocarle la parte de su cosecha y le pagaba. Todo el mundo trabajaba con agroisleña, era un socio espectacular. Que no solamente eso, sino que además, si por circunstancias de la naturaleza, como ocurre en la producción agrícola, había exceso de lluvia, inundaciones, etcétera, o sequía, y no se producía lo previsto, Agroisleña seguía respaldando a ese productor y le seguía dando crédito para la segunda cosecha, por supuesto que se cobraba todo, no era que eran unas monjitas almas de la caridad que hacían eso gratis, no, ganaban plata, Agroisleña ganaba mucha plata, pero hacía ganar plata a todos los campesinos de este país. Se acabó Agroisleña y se acabó el crédito, se acabaron las semillas, se acabó el abono, se acabó el fertilizante y ahora tú es todos esos productores que trabajaban con Agroisleña pelando. ¿Por qué se expropia Agroisleña? Bueno, porque yo soy el Estado todopoderoso, todo tiene que depender de mí y en ese proceso se destruyó. Esa persona, Bernabé, que me hablaba de la República Civil y de todos los errores, claro que habían problemas y claro que había pobreza en Caracas, seguro que sí, habían miles de problemas sociales. Pero de Colombia, de Perú, de Ecuador, de todas partes venían a vivir aquí, porque aquí encontraban más oportunidades que las que habían en sus países. Hoy lo que tenemos es una migración de venezolanos porque aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Esta persona que te pregunta o que te pide un consejo, ¿qué le aconsejarías tú a quienes hoy están gobernando al país en beneficio de una solución a la crisis? Yo creo que el gobierno ha cometido el error terrible de acabar con el clima de convivencia política que tiene que reinar. Es decir, el gobierno ha buscado deliberadamente un esquema de conflicto agónico en la política, donde si yo gano yo te mato, si tú ganas me matas a mí, donde no hay ninguna posibilidad de convivencia democrática, y yo creo que cometió un error terrible. Yo te confieso, Mario, que yo hice todos los esfuerzos del mundo, privados y públicos, porque el país encontrara caminos de convivencia política, más allá de las diferencias, pero el gobierno se empeñó en esta ruta de lucha a muerte, que le hace muchísimo daño al país. Yo creo que le hace mucho daño a ellos, nos hace mucho daño a nosotros, le hace mucho daño a los venezolanos. Y el consejo sería
que echaran para atrás este camino que han transitado de lucha agónica y que podamos caminar en la dirección contraria. Hoy por hoy la crisis política pasa por el árbitro, el único árbitro que tiene que haber en una democracia, que es el pueblo venezolano, es el respeto a la soberanía popular, la única fórmula para alcanzar la paz. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes que nos llegan en abundancia, Pedro Pablo. Qué bueno que la gente siempre está presta a participar, lo que significa que a la sociedad venezolana le preocupa su presente y su porvenir. Dice Nelson siempre 52, nos queda el chance del revocatorio. Angelino 2754 dice, libertad plena para todos los presos políticos. Lo suscribimos. Bueno, y Nelson siempre 52 dice que el revocatorio es lo que queda y que corresponde hacerlo dentro de 2 años. Porque se cumple, lo de los 2 años porque se cumple la mitad del periodo. De este periodo iniciado el 10 de enero de este año. Dice Cedilla 7219, saludos, libertad plena a todos los presos políticos. Amén de nuevo. Así es, amén, amén, amén. Angelino 2754, hay que limpiar las instituciones públicas, en todas hay gente que no trabaja y mucha nómina política. Por cierto, fíjate, te quería hacer una pregunta que menos mal que la recordé cuando nos fuimos a la pausa. Tú dices que en corto tiempo es posible, digamos, una vez que haya un cambio político en el país, digamos, hacer despegar al país en términos económicos. Yo siempre he pensado que ese despegue económico va a ser mucho más rápido que el despegue cultural, porque yo siento que a lo largo de estas últimas décadas se ha pervertido a buena parte de la sociedad venezolana, porque desde el poder se han dispuesto no solamente políticas públicas, sino argumentos, verbalización del deterioro y de la degradación de la educación y de la conducta pública. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo tengo una mirada más positiva frente a eso y lo tengo además con argumentos de sociólogos. Yo no soy sociólogo ni para nada tengo experticia en esa materia, pero los sociólogos defienden mucho que la gente cambia muy rápido la conducta cuando tiene los estímulos adecuados. Es decir, no hay una gente que se porta mal si no es estimulada a portarse mal. Te lo pongo con un ejemplo que tú y yo conocemos bien porque estamos viejitos los dos. El Metro Caracas. Sí. Es decir, los venezolanos tiraban papeles en la calle, pero entraban al metro y no tiraban un papel más. Era el mismo venezolano que tiraba la basura en la calle que no la tiraba en el metro, porque había un incentivo muy grande a cuidar una cosa que estaba bonita, que estaba bien hecho, que estábamos orgullosos de nuestro metro, entonces la gente lo preservaba, lo cuidaba. Había estímulo. Entonces fíjate cómo una misma persona puede tener al mismo tiempo una conducta mala y buena dependiendo de los incentivos. Claro, pero fíjate que qué bueno que tú pones el ejemplo del metro, porque el metro vino desde la clase política. La clase política estableció una política que condujo a la gente a ese incentivo cultural. Bien. Entonces, por eso te decía yo hace bastante rato que el primer ejemplo lo tiene que dar la clase política, porque en la medida en que la clase política, que es la que le cuesta más avanzar en esos cambios, en la medida en que la clase política no multiplique o accione de una manera que haga que la gente lo reproduzca, en esa medida ese cambio tampoco se va a producir. No, 100% de acuerdo contigo. Es decir, tú no le puedes pedir a la gente que respete la ley, que no atropelle, que no abuse de los demás, y desde el Estado lo que está viendo el liderazgo político lo que está viendo es un ejemplo terrible. Nosotros necesitamos mejores políticos además con valores, que desarrollen, que ejerzan la política como una forma de servicio, como alguien hablaba de que no le gusta funcionarios públicos sino servidores públicos. Bueno, el presidente de la República tiene que ser el primer servidor público, el primero que tiene que actuar con humildad, con sencillez, con honradez, el primero que tiene que dar el ejemplo. Y completamente de acuerdo, y desde el Estado tiene que ser absolutamente respetuoso de los derechos ciudadanos si queremos vivir en una sociedad donde todos nos respetemos. Así es. Vamos a seguir leyendo, todavía nos quedan algunos minutos, déjame ver rapidito acá el reloj. Nos quedan 4 minuticos, casi 5. Rápidamente. Norda Aguilar dice, wow. No sé qué significa. Parece como un ladrido, pero no. Es más bien una admiración, una exclamación.
pero no sé a propósito de qué comentario. Amílcar Morú, Pedro, tienes pinta de tiburonero, pa' encima, salud y éxito. Los tiburones de la Guaira. Mira, tú sabes que yo tengo un problema con eso porque he sido caraquista toda mi vida, pero mi hija es guairista de tiburones a morir porque su tío, Jorge Velandia, que fue gran shortstop de los tiburones de la Guaira y bueno, se hizo guairista y ahora yo ando con mi gorra de los tiburones de la Guaira en el estadio porque mi hija me manda. Ok. Pero bueno, mi corazón está dividido entre los leones y los tiburones de la Guaira. Ok. Okay, Además, bueno, yo crecí en una generación, la generación donde aparecieron Osvaldo Guillén y Gustavo Polidor y Raúl Pérez Tovar y esa generación de La Guaira que fue espectacular. Yo era un niño, pero recuerdo ese equipo de los Tiburones de La Guaira, es un equipo fantástico. Ok, seguimos. Angelino 2754. Hoy el tamaño del Estado es más grande como empleador, cosa que es una bomba de tiempo para que se desplome esa ilusión y una falsa economía. Deplorable. Amílcar Murú. Los del gobierno tuvieron malos maestros, Fidel y Chávez. José Luis Quintero 104, señor Pedro Pablo, mientras tanto la economía con el dólar desbocado haciendo estragos, ya la gente sobrevive y los pensionados ni se diga, desde Maracay está escribiendo él, dice. León del Valle 62, algo que me genera confianza es el hecho de que los jóvenes están despiertos, claros de lo que ya no quieren y eso es un faro a considerar. Muy bien. Angelino 2754, Mario el invitado. ¿Sabes qué es lo importante de la crisis de hoy? Que todos pensamos en hacer de un futuro mejor y tenemos identificado todos los males actuales. Saludos y gracias, dice. Méndez Reinaldo 761. Anoche en Maracaibo, Black Friday, fue la locura y hoy también se cayó la narrativa de los portales agoreros. Bueno, la verdad que no estoy muy al tanto, porque no tengo real ni siquiera para comprar en pero Black Friday. Ahí podemos hacer un comentario. Toda esa cosa que pretenden vender, de que no, bueno, los centros comerciales estaban llenos de gente. Absurdo. Denle una vuelta al país y dense cuenta de la pobreza extrema en la que está viviendo el venezolano. Sí. Lo que llena un centro comercial hoy, un restaurante de las Mercedes, es ese porcentaje chiquitico de gente que a este país le está yendo bien. A la inmensa mayoría de este país le está yendo muy mal, pero muy mal. Entonces dejemos la frivolidad esa de decir que los restaurantes de las Mercedes están llenos de gente, el país está bien. No, el país no está bien y los venezolanos tampoco, los venezolanos están muy mal, están pasando trabajo. Ok, Pedro Pablo, de verdad que encantadísimo de tu presencia hoy acá en nuestro programa, en Radio Rumbo. Nos queda un minuto que quisiera entregarte para que des un mensaje final a propósito de todo lo que hemos comentado, pero antes leo otro mensaje de Méndez Reinaldo 761. Dice... Mi respeto y admiración a tu papá, Eduardo Fernández. Muchas gracias. Lo admiro enormemente, Eduardo. Bueno, lo tuvimos aquí hace cosa de un año, tal vez, un poco menos, cuando salió de aquella crisis de salud que vivió. Sí. Por cierto, que cuando salió de esa crisis de salud, él no estaba dándole entrevistas a nadie. Así te es. dijo a ti que sí. Y lo aporreaba solamente, mucho. no, y a Sí. ti solamente, porque él no está para nada yendo a medios y lo hizo por el aprecio que te tiene. Yo también te lo tengo. Tú eres no solamente eres un muy buen periodista, sino además una buena persona y valoramos mucho todo lo que haces, además de la radio, que creo que tienes un programa positivo frente a los medios, que muchas veces hay programas que no ayudan mucho. Tu programa siempre es muy constructivo, y por eso te dije que sí, te también, porque yo tampoco estoy yendo para ningún programa. Te vi ahí en el teléfono, Mario Villegas, y dije, lo voy a atender, le voy a decir que sí. Mi esposa, que estaba al lado, me dijo, ¿y tú por qué estás yendo para ese programa si tú no estás yendo a nada? Y le digo, no, es Mario Villegas, ¿qué voy a hacer? A Mario no le puedo decir que no. Y no estoy yendo porque la verdad es que lo que estamos haciendo desde las redes nos tiene muy contentos. El mensaje está llegando muchísimo, se han viralizado mucho los mensajes. Entonces, bueno, tenemos un instrumento que nos está permitiendo comunicarnos y no nos metemos en los conflictos y en la diatriba política de la que yo particularmente me estoy queriendo abstraer, sobre todo por lo que te dije. Yo no influyo sobre los resultados de nada. Entonces, si no tengo capacidad de incidir en ninguna de las cosas que va a pasar, prefiero mantenerme al margen de Ni ese quieres debate. que te quemen en ninguna de las dos hogueras. En ninguna de las dos hogueras. Entonces, prefiero no meterme en ese debate, sino mantenerme en un debate que para mí, y quisiera esto fuera el mensaje final, es el debate más importante, que es la batalla cultural. Es decir, nosotros tenemos que construir en Venezuela un nuevo modelo de desarrollo económico, aprendiendo de los errores que están ahí, abrir un gran debate nacional sobre la fórmula que tiene Venezuela para aprovechar su potencial. Yo tengo una enorme esperanza
y optimismo frente al futuro. Yo creo que este país está condenado a tener éxito. Es decir, nosotros tenemos todo para salir adelante si el país es capaz de debatir estos temas, debatir las ideas, debatir las propuestas, de abrir un gran debate nacional, alejarnos de la diatriba que nos han tenido sometidos este tiempo y construir entre todos ese país que soñamos. Venezuela tiene... Agradecido. Gracias a ti, Mario. Pedro Pablo Fernández, abogado, especialista en economía política, director general del IFEDEC, Centro de Formación en Política Pública. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, muy especialmente a todas las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Luis López, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta Pegacita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos, queridos amigos, muy buenas tardes y un feliz fin de semana.